¿Listo? Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están uniéndose a esta transmisión del día de hoy, a estas charlas en cuarentena que organiza el Partido de Trabajo de Colombia, PTC, hoy con un tema muy actual, muy coyuntural y de un gran interés para Bogotá, para Cundinamarca, para la región. Vamos a tener aquí dos invitados muy especiales para que nos hablen sobre la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Esta es una discusión pues, que lleva ya varios años y varios son los intentos que se han hecho por llevar a la práctica una instancia o un modelo de asociación que permita articular los asuntos que son comunes en esta gestión territorial. Pero más concretamente vamos a hablar sobre la reciente aprobación de ese proyecto de acto legislativo número 23 que cursó en el Senado y 188 de Cámara, que reformó el artículo 325 de la Constitución Política. Entonces, nuestros invitados del día de hoy, un invitado muy especial, el profesor Gustavo Carrión. Él es ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en planificación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes y cursa actualmente una maestría en estudios políticos y relaciones internacionales en la Universidad del Rosario. Cuenta con estudios de planeación urbana masiva en el Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte de Tokio y avalúos de propiedad inmueble en el Centro Internacional para el Estudio de Políticas del Suelo en Taiwán. Además de eso, fue director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental en la Secretaría de Ambiente de Bogotá y ha trabajado como asesor en temas ambientales, de gestión de ambiente, vivienda y desarrollo territorial en la Secretaría de Planeación de Bogotá y en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres. Entonces, tenemos un gran experto en la materia el día de hoy, profesor Bienvenido. Ionel, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, profesor. También tenemos a Edwin Sarmiento Gutiérrez, él es politólogo de la Universidad Nacional, actual concejal del municipio de Mosquera por la coalición Somos la Alternativa. Este es su segundo periodo como concejal en este municipio. Es ambientalista, animalista y miembro del Partido de Trabajo. Buenas tardes, concejal, ¿cómo le va? Concejal Edwin. Bueno, mientras retomamos nuevamente la comunicación con el concejal, vamos a aprovechar pues la presencia del profesor Carrión y vamos a iniciar con un primer eje sobre la integración y sobre esos antecedentes que se han tenido. Digamos que la integración regional es fundamental y todos coincidimos en ese diagnóstico que creo que es el que compartimos, digamos, las dinámicas metropolitanas, ambientales y territoriales de esta región. El asunto fundamental está en cómo y para qué modificar un artículo de la Constitución Política con una figura nueva, extraña, que es la de integrar el distrito directamente con la gobernación. En el anterior artículo 325 estaba la integración del distrito con los municipios. Esta figura de los municipios ya desaparece en esta reforma, queda directamente el distrito y la gobernación. Y traigo a colación un apunte que hizo el senador Jorge Londoño en el último debate, que decía que era antitécnico crear una figura administrativa en una reforma constitucional. Profesor Carrión, usted que ha estudiado estos temas de integración metropolitana, me gustaría que nos mostrara un poco esos antecedentes que se tenían y si era o no necesario esa modificación constitucional. Bueno, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por la invitación y vamos de una con la pregunta. Si se requería una reforma constitucional que pues a todas luces ya está hecha, mi respuesta es yo creo que no. Yo creo que no se requería. Yo creo que, digámoslo así, todos los procesos de integración regional y metropolitana tienen una historia larguísima en Colombia, desde creación de muchas entidades como la Corporación de la Defensa del Valle del Cauca, la CBC en los años 50, la creación de áreas metropolitanas en los años 60, la discusión de los CORPES en los años 80, las discusiones también de la creación de regiones territoriales y regiones administrativas en los años 90, 2000 y recientemente con la ley orgánica, nos han mostrado que existen diferentes opciones, diferentes mecanismos que se han venido planteando para las
diferentes formas de integración regional y territorial. Yo creo sinceramente que la vuelta que dimos con este acto legislativo fue una vuelta innecesaria porque además pues establecimos una figura que se llama región metropolitana, con la cual, digamos, como concepto moderno, podríamos decirlo, para manejar relaciones entre municipios conurbados, entre municipios cercanos, es una figura o es un concepto que se utiliza en diferentes partes del mundo, pero que cuando uno lo va a ver aplicado en la realidad colombiana y en la realidad del marco de ordenamiento territorial, es algo que es poco claro. Esta mañana leía un artículo también del profesor Sergio Bustamante de la Universidad Nacional, un artículo que publica una entrevista para el Instituto de Estudios Urbanos, y él precisamente señalaba algo que hemos venido también planteando desde hace algunos días. Tenemos una cantidad de desorden de figuras que lo que creemos es que esta figura de región metropolitana, por lo menos como está planteada hasta ahora, entra a desordenar lo que ya está desordenado. Esperemos que en el desarrollo de la ley orgánica esto vaya a tener más, pero no había necesidad, además porque la misma legislación establecía en la ley 1625, que es la ley de áreas metropolitanas en Colombia, en el artículo 1 decía que el caso de Bogotá y los municipios cercanos necesitaban una ley especial que debía expedir el Congreso. Es decir, hicimos toda una vuelta para cambiar la Constitución, para establecer un proceso o una estructura que no sabemos qué hará, no sabemos cómo lo hará, no sabemos qué funciones tendrá, no sabemos el tema general, para establecer simplemente una vuelta que podríamos hacer de manera mucho más rápida. Yo creo que aquí hay intereses políticos, económicos fuertes que quieren mover este tema, por un lado, o también un interés y un afán de protagonismo de decir, mire, modificamos la Constitución y cambiamos temas para hacer cosas. Hace casi 20 años recuerdo al profesor Orlando Falsborda hablando de los temas y las directrices frente a la creación y transformación de entidades territoriales en Colombia y señalaba esa preocupación frente a esa perspectiva de creernos especiales, distritos especiales de Buenaventura, de Tumaco, de Tunjo, de Turbo, y ahora tenemos una región metropolitana que es una figura de asociatividad especial. ¿Qué la hace especial? No tenemos ni idea. Esperar un poco a ver el desarrollo de la ley orgánica, que es parte del debate y que es lo que creo que serán las siguientes preguntas. Bueno, muchas gracias, profesor. Concejal Sarmiento, usted desde el territorio, desde el municipio, desde su ejercicio como concejal, ¿cómo vio usted estos debates que se dieron en el Congreso y cómo estaban o no enterados los municipios y más concretamente los consejos sobre lo que se estaba debatiendo en el Congreso? Un saludo al profesor Carrión y a todas las personas que nos ven vía redes sociales. No, los municipios, en este caso los consejos, fueron los últimos en enterarse, y en eso mismo, ellos mismos plantean que hubo una falta de socialización con los consejos municipales, con la asamblea departamental, que quien finalmente tramitó y tenía esta iniciativa de que se generara un proyecto, un proyecto de región metropolitana. Veo el concurso de sectores bastante, que digamos que me generan bastante preocupación, como Pro Bogotá. Pro Bogotá formó parte activa de toda la formulación del proyecto. Y digamos que, sin ir más allá, Pro Bogotá representa los intereses de Camacol. No estoy diciendo con esto que necesariamente el proyecto sea malo o bueno, pero sí genera una cierta suspicacia que las entidades privadas, en este caso una entidad dirigida por un exministro de Defensa como Pro Bogotá, la dirige Juan Carlos Pinzón, estuviera muy enterada del debate, hiciera un seguimiento preciso a todos los procesos que tuvo el acto legislativo tanto en Cámara como en Senado, y que los consejos fueran los últimos en enterarse. Y digamos aquí yo sí llamo la atención la responsabilidad que tendrían los partidos políticos, los representantes de la Cámara y los senadores, de informar no solo a los consejos, sino a las comunidades, a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones ambientalistas, a las organizaciones animalistas, porque esto va a generar un sinnúmero de consideraciones que yo creo que a partir de ahí se tendrán que tener en cuenta para el territorio. Algo que decía el profesor Carrión es cierto, no se necesitaba cambiar la Constitución para generar un proyecto de integración regional, no se necesitaba. Bueno, viendo un poco el texto que se aprobó en la Cámara de Representantes y posteriormente en los debates del Congreso, tal como se empezaron a dar las discusiones, que realmente fue en el 7º debate donde se vino a dar la participación ciudadana de manera más amplia, y que fue tal vez esa presión ciudadana la que logró que se modulara y que se cambiaran ciertas cosas del texto original salido de la Cámara, en la cual se habla incluso de la figura de un gerente, que es el que va a estar en la cabeza de ese organismo de superior jerarquía
de esta región. Vemos ahora pues ya el texto final, la conciliación de lo que se aprobó en Cámara como en Senado, y inicia este artículo 325 con el siguiente texto. Dice: créese la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca como entidad administrativa de asociación regional de régimen especial, algo que explicaba el profesor Carrión ahora. Me gustaría, profesor, que nos explicara cuál es esa figura supramunicipal, ese consejo regional, que es un órgano de superior jerarquía. ¿Quiénes lo integran? ¿Cuál es su alcance? ¿Y qué va a hacer esa figura? Bueno, para entrar en el debate, lo primero que tengo que decir es que aún no es claro qué es lo que va a hacer ese consejo regional, porque todo el fondo de lo que puedan hacer cada una de las estructuras de gobernanza y de arreglo institucional que se crea con este acto legislativo, se postergan a una discusión posterior de una ley orgánica de ordenamiento territorial. Es decir, lo que uno primero cree, por lo menos en cada uno de estos temas, o lo que ha sido por lo menos el ejercicio claro de la discusión de áreas metropolitanas o otros procesos, es entender un poco qué va a hacer y luego decir si lo vamos a crear o no. En este caso no, vamos a decir que por los problemas existentes a lo largo de muchos años se decida crear una figura que se crea desde la Constitución, como tú bien lo dices. Créese la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca, como entidad administrativa de asociatividad regional de régimen especial. Hay que decir que en la versión del séptimo debate hablaba de una entidad de régimen especial, y eso prendió las alarmas muy fuertes porque decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Cuáles son las entidades de régimen especial en Colombia? Entonces empiezan a revisar el Banco de la República, las corporaciones autónomas regionales, y había un problema porque decimos qué tipo de autonomía es la que estamos creando y concentrando poder en un territorio que ya concentra el poder económico, en quién estamos concentrando el poder sin saber qué es lo que va a desarrollar. Luego le agregaron un poco el tema de asociatividad regional de régimen especial. Entonces, asociatividad regional tiene que ver mucho con los mecanismos cuando de manera voluntaria, entre comillas, dos o más entes territoriales, dos municipios, dos departamentos, municipios y departamentos, deciden asociarse para prestar servicios públicos o para prestar de manera conjunta la solución a temas que demanden el desarrollo local y el progreso o los temas ambientales. Esas figuras asociativas están establecidas en diferentes partes de la Constitución, pero principalmente en la ley 1454, que es la ley orgánica de ordenamiento territorial, que habla, entre otras figuras, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, las regiones administrativas de planeación, las provincias administrativas de planeación, las regiones de planeación y gestión, entre otras. Aquí le colocamos el título especial. ¿Especial por qué? Ni idea. No sabemos qué es lo que le hace la especial. Todo el debate ha sido que porque es una región entre Bogotá y Cundinamarca. Entonces uno dice, pero ¿acaso el artículo 325 no permitía, y lo permitía, una asociatividad entre Bogotá y departamentos? Luego nos dicen, no, pero tiene que incluir los municipios. A renglón seguido, el artículo 325 decía, Bogotá puede crear un área metropolitana con municipios vecinos. Luego decían, no, pero necesitamos que sea con Cundinamarca y con los municipios. Digamos que sí. Y uno dice, bueno, listo, eso puede justificar la modificación de la Constitución, pero luego vuelve al mismo punto de la pregunta al inicio. Esto se podía desarrollar a través de una ley especial, sin necesidad de crear una figura que además establece de entrada, como tú lo dices, un consejo regional que no sabemos realmente todavía cuáles van a ser las funciones y competencias. Si va a definir, vamos a decir cualquier cosa, porque aquí entramos en el terreno de la especulación. En la exposición de motivos habla de muchos temas, habla de temas de transporte, habla de temas medioambientales, habla de temas de abastecimiento de servicios públicos, como lo dice el compañero, también tomados mucho de fuentes de ProBogotá y de otros estudios particulares como el estudio de huella urbana del año 2018-2019 de IDOM. Eso no está mal, es un estudio técnico y unos temas, pero cuando uno va a ver, bueno, ¿qué es lo que va a hacer en temas de transporte? Y en temas de transporte queda la duda porque todo queda para ley orgánica. Vamos a establecer un sistema multimodal que necesitamos en la región. Vamos a establecer un sistema multimodal amigable con el medio ambiente que enfrente la crisis climática, o vamos a extender Transmilenio a la sabana. No sé, esas son las dudas un poco que quedan frente al tema porque no sabemos qué es lo que va a hacer. Además que el Consejo Regional se establece como una figura que va a tomar decisiones de superior jerarquía sobre Bogotá y Cundinamarca y sobre los municipios. Y queda nuevamente la duda, decisiones de superior jerarquía ¿sobre qué? Sobre temas ambientales, sobre temas sociales, sobre temas de educación, ¿sobre cuáles? Ese debate postergado es el que nos implica necesariamente estar muy alertos frente a la ley orgánica, porque realmente esa entidad administrativa y su carácter de especial y su nivel de autonomía, que es un poco lo que dice también el texto aprobado en el primero o segundo parágrafo del parágrafo transitorio,
que es una figura que tiene que definir el nivel de autonomía de la figura, que después definirá a través de votaciones. Y hay que decir, este texto es mucho mejor que lo que había antes. Es decir, lo que había antes sí era una indecisión y una determinación de no tener claridad, que simplemente se modifica, como lo señaló también el compañero Edwin, pues por el debate que se da entre séptimo y octavo debate, porque nos metimos al debate en un proceso que además vía Zoom se estaba dando participación sin claridad. Ahora el debate fuerte que se viene, entre otras cosas, es el tema de la ley orgánica para poder desarrollar cada uno de esos contenidos que aún hoy no sabemos, pero pues una entidad administrativa de asociatividad es aquellas que tienen que ver cuando dos o más entidades decidan prestar servicios por su cuenta, que repito, ya hay un menú particular en la Constitución y en la ley orgánica que yo creo a todas luces que hacía innecesaria esta figura, pero bueno, ahí ya está. Concejal Sarmiento, yo lo escuché a usted en un debate del Consejo antes de que se hiciera el texto modificatorio, la proposición más concretamente del senador Lara, y veíamos el texto tal como había salido de la Cámara. Y como lo explicaba el profesor Carrión, en la introducción de ese texto, pues sí se hablaba o se habla mejor, de unos temas concretos que son de interés para la región, pero que le da a esa nueva figura la competencia para tocarlos, como es el tema de protección del medio ambiente, de la estructura ecológica y del ordenamiento del territorio, que es su gran preocupación. ¿Podría profundizarnos un poco de eso referente a esas competencias que hoy están en poder de decisión de los consejos municipales? ¿Cómo pasarían ahora a estar en competencia de ese órgano de superior jerarquía? Mire, una preocupación que a mí me nace, creo que fue la preocupación que formulamos en el Consejo de Unidad, es que la introducción del acto legislativo como tal tiene una serie de elementos que justifican el trámite del mismo. Leo textualmente. En ese sentido, se busca que la conformación de la región metropolitana permita mejorar los procesos de articulación, desarrollo sostenible del territorio e implementación de políticas públicas subregionales que comprenden las necesidades actuales de los habitantes de la región Bogotá-Cundinamarca. ¿Y qué intereses son los intereses regionales? Se habla de estructura ecológica principal, ordenamiento del territorio. Acá lo está diciendo claro, no es algo que nos inventemos. Digamos que la motivación del proyecto si es plantear una generalidad del ordenamiento territorial para todos los municipios que se asocien, el departamento y el distrito. Movilidad, transporte, desarrollo sostenible, logística, abastecimiento y disposición de recursos sólidos. Acá tenemos un problema que hemos planteado con la posibilidad de la segunda parte del relleno de Mondoñedo y hay una preocupación en Bogotá pues, porque el relleno de Doña Juana ya es absolutamente inviable. Digamos que esa sería una preocupación válida para empezar a establecer. ¿Se van a empezar a traer residuos sólidos? No sé, eso es algo que queda ahí como en el ambiente, pues parte de la introducción del acto legislativo es esa, servicios públicos, soberanía alimentaria y entre otros. Entonces, digamos que acá sí se tocan temas, me preocupa y digamos que eso es una preocupación que yo he establecido. Una vez se creó esta región metropolitana, Bogotá, Cundinamarca, se genera una figura que es una figura nueva y es un consejo regional cuyas decisiones son de mayor jerarquía que las que tomen los municipios asociados, el distrito y la gobernación. ¿Quiénes conforman? Lo conforman los alcaldes de cada municipio asociado, el gobernador y el alcalde. Y digamos que acá, para no personalizar el debate, digamos que mañana en la administración, porque de esto hay que pensar a largo plazo, en la administración tanto de Bogotá como de estos municipios hay una posición irracional, por ejemplo, de establecer un propósito que era el propósito peñalosista de hacer 200.000 viviendas en Sabana Occidente. Si los municipios en algún momento toman esa determinación, el Consejo Regional lo orienta, así los municipios, la comunidad, los consejos se quieran oponer, lo podrían hacer. Digamos que este órgano no tiene unas limitantes. Planteo también adicionalmente, ¿quién le hace el control político a este Consejo Regional? Hay un parágrafo transitorio que dice que los consejos y las asambleas, pero eso es tan gaseoso. ¿Quién le hace el control fiscal, el control disciplinario de las decisiones que toma este gerente? No se establece ese tipo de criterios. Digamos que esta preocupación es normal, porque a mi modo de ver, sí se están cediendo competencias que son de los consejos, de los municipios y de la asamblea departamental. Bueno,
Hay algo que ha sido, digamos, lo que más se ha cuestionado por parte de la ciudadanía y es que no se dio, digamos, un proceso amplio de participación, de socialización, de discusión, de integración, no solamente de los consejos municipales, sino también de los actores locales, como los grupos ambientalistas, los grupos que hacen, o las personas que hacen parte de esos consejos de planeación territorial y demás. Y eso es lo que ha generado tal vez un poco de, no de inconformidad o inconformidad en cierta medida por el cómo y por la forma, pero también de preocupación frente a cómo se articuló, porque se vio como tal vez un acuerdo político, entre políticos, entre representantes a la Cámara, tanto de Bogotá como de Cundinamarca, y no un proceso constructivo ciudadano. Para esta ley orgánica, como nos lo explicaba el profesor Carrión, que es ahora la que tenemos que entrar a revisar y digamos, a sustentar cuáles serían las mejores posibilidades o los mejores argumentos para poderla blindar. ¿Cómo piensan ustedes que se podría desarrollar ese tema de la participación ciudadana, profesor Carrión? Vale, sí, lo que dices es un punto clave en el debate que se ha dado y es que a diferencia de otras figuras asociativas que existen en el país, las áreas metropolitanas desde la Constitución Política de 1991 tienen como mecanismo de creación la consulta popular. Digámoslo así, porque también hay una lógica en el estudio y en el análisis técnico de que las relaciones de poder a nivel metropolitano y a nivel municipal entre el gobernante y los municipios son mucho más estrechas y por lo tanto la voluntad política y la voluntad popular es fundamental para este tipo de figuras de escalas subregionales o de escalas metropolitanas. Así lo estableció la Constitución Política en el artículo 319, la necesidad de una consulta popular. Aquí lo que hicimos fue quitar el mecanismo de consulta popular, porque lo que está estableciendo la figura en este artículo 325 modificado es que se crea directamente el tema. Entonces, rompemos el tema y es una discusión también muy fuerte, técnica, académica y política. Es decir, privilegiamos, entre comillas, una racionalidad administrativa sobre una supuesta, y es cierta, es decir, hay una necesidad de integración, hay una necesidad importante de tener una figura supramunicipal que organice este desorden que ha sido responsabilidad de intereses económicos de Bogotá, de Cundinamarca, de feudos políticos en la sabana, de muchos que tienen este desorden que tenemos. Y es cierto, necesitamos una autoridad, pero se privilegió una lógica de racionalidad administrativa sobre una lógica de voluntad política, que es el fundamento principal de la Carta Política para estos niveles territoriales de escalas locales y escalas subregionales. Entonces, ahora lo que nos dice el proyecto, el acto legislativo es que para entrar a subsanar ese tema, se definirán los mecanismos de participación. Pero ojo, los mecanismos de participación que se definan ya en la próxima ley orgánica no son mecanismos para definir si se quiere crear o no la figura, sino que serán mecanismos para definir cómo entrar, cuál será el sistema de votación, cuál será el sistema de pesos o contrapesos, cuál será el sistema de decisión autónoma con presión o sin presión de los municipios para entrar a dicha figura, ¿no? Es decir, se rompió algo que es fundamental dentro de la Constitución Política y eso hay que decirlo claro, la consulta popular y la participación se reemplazó. ¿Qué hay que hacer, digamos, en caso de que este tema siga? Porque también hay sonidos de demandas de inconstitucionalidad, referendos y otros temas frente a este acto legislativo, pues que genera una reacción fuerte, porque además la participación durante todo el proceso se asumió directamente como lo que dice la ley quinta, no más, como audiencias públicas. Además, audiencias públicas, la primera que se hizo por allá en septiembre del año pasado, una audiencia con pocas personas, poca amplitud, simplemente para plantear algunos temas, y otra que se hizo en marzo de este año vía Zoom, en donde algunos pudimos meternos, pero ojo, es que lo que estábamos decidiendo aquí no era simplemente un mecanismo formal de una audiencia pública para decidirlo vía Zoom, sino que estábamos definiendo, yo digo sin lugar a equivocarme, la reforma político-administrativa más grande que se ha dado en el país en los últimos 70 años. Es una especie de reforma del ordenamiento territorial en el centro del país que no sabemos si va a concentrar. Es decir, eliminamos la consulta,
definimos solo temas de audiencias públicas, 2, una vía Zoom, y dejamos el tema de participación simplemente para decir cómo entran. ¿Qué se debería hacer hacia adelante? Yo creo que hay que hacer un movimiento político, social, ciudadano y de pedagogía desde la base, porque también lo que nos interesa y que tiene de positivo todo este proceso es generar un despertar de la ciudadanía, de los municipios cercanos, de todos estos municipios, muchos de los cuales han estado poco enterados del tema, algunos, otros muy activos, y hay que empezar a generar un proceso de dinámica de llamar la atención para que haya una participación directa de la población, junto con todas las demandas también que vienen en marcha, ¿no? Pues digo yo, hay rumores también de referendos que se puedan plantear frente a la validez de ese acto legislativo y en caso de que ese referendo pues no funcione o en caso de que otras acciones legales, pues lo que hay que hacer fuertemente es que en la discusión del arreglo institucional que se dará dentro de la ley orgánica, establecer mecanismos claros de participación que tienen que venir previamente con un proceso de pedagogía, de movilización política, de organización de los territorios para que las voces sean escuchadas. Es decir, estamos hablando de participación, no estamos hablando de una región que no podría ser simplemente un mecanismo de integración regional corporativista, que es un poco el temor que tenemos muchos, ¿no? Que esto termine cooptado simplemente por 2 o 3 gremios económicos que tienen muchísimo interés de definir grandes proyectos de infraestructura, definir proyectos como ya lo han dicho y lo vienen señalando, y es normal, ¿no? Proyectos que puedan ser financiables con regalías, porque ya tenemos a Bogotá y a Cundinamarca aquí, entonces podemos saltarnos el debate también de los OCAD y otra serie de temas, o definir mecanismos propios, o establecer mecanismos para, ¿qué es lo que viene aquí? Pues sí, podemos establecer proyectos, pero que esos proyectos vayan en beneficio del territorio, de los pobladores y de los temas que habitan la región, y no solo la solución de problemáticas funcionales de pronto a Bogotá, o funcionales a los intereses de gremios económicos que no ven la sabana como lo es, un territorio con una vocación ambiental, agropecuaria significativa, y de campesinos y de pobladores con sus condiciones culturales, sociales, ambientales importantes que hay que llevar a cabo en este proyecto de ley, en esta ley que se vaya a definir. Profesor Carrión, lo escuchaba yo ahorita en otra charla, en otro foro en el que tuvimos la oportunidad de participar. Y quiero ligar esto un poco a lo que le quisiera preguntar ahora al concejal Sarmiento, y es el papel de control. ¿Cuál es el contrapeso de ese consejo regional? En el texto conciliado, la proposición ya final presentada por el ponente y por el senador Lara, hay en el numeral 8 del parágrafo segundo habla del control político que deben hacer o que deben ejercer tanto en los consejos municipales como el consejo distrital y las asambleas. La pregunta es, ¿en qué momento se hace ese control político o de qué forma los consejos, si no van a ser parte directa de ese consejo regional, cómo van a hacer ese control político? Realmente no me queda muy claro cuál sería el papel de los consejos y de la asamblea. No sé, profesor, y posteriormente Edwin o concejal. Dale. Entonces, Concejal. Mire, yo que veo acá es que la circunstancia es un poco amorfa. Esto no es un municipio, lo que se crea no es un municipio, no es un departamento. Es una nueva entidad político-administrativa que tenía que generar de entrada unos contrapesos que no existen. En el momento en que la ley orgánica establezca los criterios de cómo van a participar los municipios, por ejemplo, yo cómo voy a decirle al alcalde de Funza que me venga a rendir cuentas si yo soy concejal de Mosquera. Sí, el Consejo Regional no tiene la posibilidad de ese control político. No es algo natural que se estuviera dando. Vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, preguntarle al gerente regional para que me haga hacer una invitación para preguntarle por las determinaciones que tomó en determinada asamblea. Es absolutamente imposible. No se puede dar. Yo no tengo la potestad de hacerle el control político. Para mí eso es más un saludo a la bandera y es tratar de minimizar el daño que en algún momento le pudieron haber hecho a la estructura administrativas municipales y departamentales con este tema. Nosotros lo hemos padecido. Las empresas públicas, las empresas privadas que prestan servicios públicos jamás asisten a los consejos municipales. Esto casi que es una figura muy parecida. Claro,
alcaldes elegidos por voto popular que eligen una persona no elegida por voto popular. Eso es la otra cosa que se tiene que tener en cuenta. Que te cambiaron el nombre de gerente a director, digamos que más como una circunstancia más menor. Entonces, ¿ustedes creen que la asamblea departamental le va a poder pedir cuentas a este director cuando no fue elegido por voto popular? Donde no se establece el mecanismo en la Constitución, donde esta persona tenga algún tipo de requerimiento disciplinario fiscal por las decisiones que tome. Digamos que ya lo que se establezca en la ley orgánica es menor, y además ya hay voces desde el mismo Partido Verde que dicen que no están de acuerdo con que los concejales pertenezcan a este consejo regional, así lo advirtieron, que no estaban de acuerdo, que eso eran los 13 o 14 o 15 alcaldes que se sumaran a la iniciativa los que podrían integrar esta asociación y este consejo regional. Las organizaciones ambientalistas, animalistas, organizaciones no gubernamentales no tendrían por qué tener cabida en ese consejo regional, ya se estableció por parte de algunos congresistas. Entonces, digamos que a mí también me surge esa duda. Bueno, si el director de esta entidad no es elegido por voto popular, ¿es lógico que yo, elegido por voto popular, le haga el control político? Yo creo que no. Además, hay una cosa que sí me parece, a mi modo de ver, anticonstitucional en un aspecto. A mí, digamos, la Constitución me daba ciertas facultades, determinar o no el plan de ordenamiento, votar o no el presupuesto, pero nunca me dijeron que tenía la posibilidad de que yo le permitiera o no a mi municipio ingresar a una sociedad, que es la Asociación Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Nunca yo fui elegido para hacer eso. Entonces, digamos que también esa es otra cosa que me parece que no está muy lógico, no está muy transparente las circunstancias, y me parece pues que habría que mirarse. No hay forma de hacerle control político efectivo, a menos que la asociación hubiese sido elegido por voto popular. Tendría entonces también que establecer otros mecanismos para que estas personas, algunas personas, por medio del voto popular, le hagan control político a esta a esta asociación. La verdad no lo veo, y veo muy compleja la circunstancia. Ahora, acá también hay que decirlo, las organizaciones animalistas, ambientalistas, las organizaciones de base han quedado muy fracturadas con este propósito por una sencilla razón: jamás fueron consultadas. Simplemente, y en eso también llamo la atención, las organizaciones políticas los buscan, los utilizan en ciertos momentos. Acá la legitimación de la política también se ve en su máximo esplendor. Profesor Carrión. Sí, como para esa reflexión que hace Edwin, y frente al tema, digamos, pues de las alertas que él prende, uno diría que al menos la ley orgánica de áreas metropolitanas era mucho más de avanzada que lo que tenemos hasta ahora, porque como él bien lo dice, no sabemos si hay unos riesgos muy fuertes de qué tipo de control político pueda tener unos consejos frente a una figura como Consejo Regional. La ley 1625 establece como órganos de dirección de las figuras de áreas metropolitanas que existen hoy en el país, que son 6, creadas unas antes de la Constitución, solo una después de la Constitución, que es el área metropolitana del Valle de Upar, y otra, una anexión que se da de Envigado al área metropolitana del Valle de Aburrá hace como 4 o 3 años. De resto, todas vienen desde antes de la Constitución, pero todas se adecuaron a esta ley 1625, que es de hace 7 años, que precisamente con estos debates del funcionamiento de áreas metropolitanas que podían ser muy rígidas, se definieron algunos órganos de dirección de administración. Se hablaban de una junta metropolitana, y en esa junta metropolitana, en el caso de las áreas metropolitanas, sí hay representantes de los demás consejos municipales en la toma de decisiones. En este caso, a mi juicio o a mi gusto, me parece que por lo menos la figura de áreas metropolitanas es mucho más clara frente al tema. Aquí no sabemos, y nuevamente todo se posterga a una ley orgánica de ordenamiento territorial que habría que ver cómo se precisa, porque lo cierto es que hay algo ahí que no sabemos, qué es lo que va a hacer, y tenemos que estar muy alertas frente al tema de pesos, controles fiscales, controles políticos que puede plantear. Digamos que lo que sí es cierto es que sea un área metropolitana, sea una región metropolitana, sea cualquiera de estas figuras que lo que intenten es manejar una problemática supramunicipal,
siempre va a haber una delegación de competencias, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero una cosa es que a uno le consulten, le digan, señores municipios, ustedes quieren constituirse como tal para que, vamos a decir, vuelvo y repito, a especular, para que el tema de la prestación de servicios públicos lo haga esta región metropolitana, y uno dice, claro que sí, me parece bien, o claro que no, yo no quiero. Y por eso es un tema democrático, por eso la discusión se vuelve un asunto democrático. En cambio, aquí lo que decimos es, nos vamos a poner de acuerdo en el cascarón y después decimos qué hace. Entonces, después nos van a decir que qué va a hacer. Va a ser la responsable, y vuelvo y entro en el terreno de las especulaciones, pero de las especulaciones puede haber algunas alertas para encender. Entonces, va a definir políticas de vivienda y de usos de suelo. Ahí hay un debate que también plantea muy fuerte el concejal Edwin, y es el tema de los usos del suelo. Porque precisamente en la ley orgánica va a haber un debate fuerte, y por eso lo llevan a una ley orgánica, un tema de distribución de competencias. Una ley orgánica de ordenamiento territorial como la que nos están llevando tiene que ver con un tema de reserva de temas que solo le compete a esa ley. Uno de ellos, por unas sentencias del año 95, son el tema de distribución de competencias. Entonces, seguramente va a haber distribución de competencias. Claro, los municipios conservarán, entre comillas, autonomías, por supuesto, frente al tema, pero también habrá una distribución de competencias. Repito, eso ocurre en cualquier figura aquí, en cualquier parte del mundo, pero una cosa es que a mí me consulten y otra que me la impongan desde arriba, otra que me digan si usted quiere hacer eso o no quiere hacer eso, por un lado. Y dos, en esa distribución de competencias, las áreas metropolitanas, al igual que las corporaciones autónomas regionales, definen algo que se llaman las determinantes de ordenamiento territorial. Uno sospecharía que esta región metropolitana, si va a tener normas de superior jerarquía o estar por encima de los municipios y las decisiones del distrito y de la gobernación, pues uno sospecharía, pero vuelvo y digo, entramos en el terreno de la especulación, que van a definir determinantes metropolitanas, porque uno no sabe porque además se llama región metropolitana y uno sabe si es región para 116 municipios o para el área metropolitana o para qué, porque tampoco hay una escala clara frente a este tema hoy. Cualquiera puede entrar, voy a decir cualquier cosa. Vamos a solucionar un problema de vivienda, pero entonces solo se asocian los municipios de Chocontá, de Honda y de otros temas. El problema de vivienda ya es otra cosa. El problema de vivienda en zonas cercanas a la gran capital y la dinámica de urbanización tan monstruosa es otra cosa, es otro problema. Y si no entra Cota, ni Chía, ni Madrid, ni Funza, ni Mosquera, los problemas de suburbanización, los problemas de pérdida de suelo, los problemas ambientales, ¿qué se va a definir? Y entonces vamos a definir unas determinantes metropolitanas que van a estar por encima. Y ojo, porque en el tema de determinantes también leía en estos días, no sé si era la profesora María Mercedes Maldonado, que en Twitter hacía un análisis crítico frente a la figura de determinantes de ordenamiento territorial, que aunque es un concepto interesante y bonito con el que uno no pelea, también ha venido siendo utilizado en la práctica por gobiernos y por ministerios sectoriales para imponer decisiones sobre el territorio también. Entonces, cualquier cosa termina siendo una determinante. Esperemos que ese no sea el riesgo que se ponga sobre una figura que no tenemos claridad, y por eso toca estar muy atentos y muy alertas a que en la ley orgánica no nos saquen de taquito, como por ahí se decía también en otros chats. No, esperemos, hagamos la votación y que entre los municipios y todo, y después sale la ley orgánica. No, 2 veces no nos pueden meter los dedos a la boca. Eso sí hay que tenerlo muy claro. Hay que estar muy atentos para que el tema, por lo menos en esa ley orgánica, tenga amplia participación y amplia discusión, ¿no? Hay unos debates la semana entrante en la gobernación de Cundinamarca el 3 de julio y hay que estar muy atentos porque esto no puede ser simplemente una decisión, repito, no debería ser una región de una visión corporativista. Si ya está hecha ahí, también volviendo un poco al símil que decía Edwin, el problema es que haya unos gobiernos que sean antiambientalistas, antiprogresistas o fundamentales para la libre determinación de estos territorios y para una integración regional clara, coherente, equitativa y sostenible, pero también pueden llegar gobiernos que sirvan, ¿no?, hacia el futuro. Entonces, vuelvo y digo, esto hay que verlo como con doble rasero, ¿no? Ya está el acto legislativo, hay que hacer la pelea para demostrar que deben existir consultas populares y que la votación popular es necesaria y meternos en el tema, pero también estar atentos que no vayan a meter micos y cosas, orangutanes como los que nos querían meter en sexto y séptimo debate en este tema, y nos dejaron este miquito chiquito que pues no sabemos qué hacer todavía con él, a ver si puede ser algo positivo hacia futuro o puede ser realmente ese gran leviatán que decía el senador Lara en sus exposiciones, de que no sabemos qué hará o qué cosa, porque todo está destinado a una ley orgánica que sabemos, pues, tristemente cómo se formulan las leyes en este país. Hay que estar muy atentos y por eso vuelvo y repito, hay que generar un proceso de movilización, de pedagogía, de discusión política
en los municipios de la Sabana, de la región hídrica, del altiplano cundiboyacense, de Cundinamarca, de los municipios productores de agua, de la discusión de los municipios de vocaciones rurales, industriales, de cada uno de los rincones, empezar a llevar este debate y seguir y continuar y machacando sobre el tema de algo que decimos en otro espacio, que también está Ibonet, es una región, sí, pero con nosotros, con todos nosotros, no es una región simplemente que definan desde arriba con una visión corporativista para solucionarle los indicadores de déficit de vivienda a algunos gremios económicos, ¿no? Eso no es, no debería ser eso, ese sí sería el desastre, digámoslo así. Profesor Carrión, hay algo que a mí todavía no me queda lo suficientemente claro y es la escala de esta reforma. O sea, ¿de qué escala estamos hablando? Porque inicialmente, cuando hablábamos de los temas de integración Bogotá-Cundinamarca, lo limitábamos mucho al tema de la sabana de Bogotá por los procesos de conurbación que se han visto, por los problemas de movilidad que tenemos, por la dependencia mayoritariamente que tenemos los municipios de Sabana sobre Bogotá, por la oferta de bienes y servicios que se prestan allá, porque Bogotá nos suministra a nosotros agua en bloque. Bueno, una serie de factores que, digamos que pensábamos inicialmente que ese proceso de articulación se iba a dar mayoritariamente con los municipios de la Sabana. Pero ahora parece que eso se abre. No sé cuál es la escala realmente en la que estamos hablando. Aquí vamos también a tener los municipios Medina, Paratebueno, Villeta. ¿Cuál es la escala de este proyecto realmente? Voy a decirlo lo más claro posible. En este momento, ni idea, porque dejamos una figura de región metropolitana, pero además es que es muy, muy gracioso, porque claramente tú lo dices, Ibonet. Hay unas escalas en ordenamiento territorial, uno puede decir, hay una escala metropolitana, hay personas que no les gusta el nombre metropolitana porque claramente tiene un nombre de primacía de la ciudad de Bogotá y de expansión sobre otros municipios. Bueno, llamémoslo de otro nombre, digamos los municipios de un primer anillo, o llamémoslo los municipios de la Sabana, 18, 25, qué sé yo. Tenemos otras regiones que tienen que ver con condiciones hídricas, tenemos la región evidentemente de la cuenca alta del río Bogotá, la cuenca del río Bogotá, particular, que es otro tipo de regionalización. Podemos tener todo el departamento. No, aquí dijimos región metropolitana y las discusiones además ahí me parece muy simples que se dieron en las discusiones de los actos legislativos no era definir una escala como precisamente debería ser, bueno, esto es para 3, 4, 5, 10 o para los 116 municipios. Pues si es para los 116 municipios, maravilloso, pero eso no es metropolitano. Eso tiene otra escala de problemática y complejidad y debemos llamarlo así, región Bogotá, Cundinamarca o región Bogotá, Cundinamarca más los 116 municipios para solucionar otras problemáticas que son necesarias y requieren una resolución, una perspectiva de equidad, de eficiencia, de transparencia, de justicia. Pero aquí simplemente dejamos un tema de región metropolitana que uno no sabe si es metropolitana de escala subregional, si es de escala departamental. Y repito, en las discusiones y en los debates fue una cosa tan simple porque uno veía y revisaba en los debates y la única discusión que se daba era si la palabra era circunvecinos o colindantes. Y uno dice, ese fue todo el debate técnico de fondo que se dio en este proyecto de acto legislativo. Por Dios. Bogotá, Cundinamarca, los municipios cercanos. Hay sendos estudios sobre diferentes escalas, es decir, ni siquiera hubo una recopilación mínima de decir, estos estudios me dicen, mire, la región soñada son estos 10, 5, 10, 15, 30, puede que sean más, pero empecemos a pensarnos algo. No, ese debate como que dijimos no es necesario, eso después, y así estamos. ¿Qué hace? ¿Cuál es la escala? No, después la miramos. ¿Quién sabe cuándo? Cuando salga la ley orgánica y defina si vamos a discutir un tema de vivienda entre Bogotá y Cundinamarca para mirar los temas de dinámicas poblacionales entre Chía, Cota, Funza, pero supongamos que Chía, ni Cota, ni Funza se entran a la región y solo entra Paratebueno y Medina. Pues, hombre, pues también hay una contradicción frente al tema, no porque Paratebueno y Medina no sean importantes, porque son fundamentales, pero para la solución de unas problemáticas centrales, el tema del agua, el tema de los pagos de bienes y servicios ambientales, el tema de la deuda histórica, del campesinado y otros asuntos. Pero aquí no tenemos claro ni qué va a ser, ni cuál es el enfoque, ni cuáles son los principios, ni cuál es el énfasis, ni cuál es el espíritu de esto. Esto es, creemos la región metropolitana entre dos mandatarios muy amigos hoy, y eso está bien, chévere y todo eso, y digamos que la creamos y listo, tomémonos la foto, como decía por ahí un concejal, y listo, y cambiamos la Constitución, porque la Constitución la podemos cambiar cuando se nos dé la gana.
Quiero finalizar y antes de seguir, quiero dar un saludo a las más de 120 personas que están conectadas a esta transmisión. Hay varios comentarios y preguntas que han hecho. Si nos queda algo de tiempo, vamos a leer ahora algunos de los comentarios. Pero quiero, concejal Sarmiento, retomar algo que acaba de decir el profesor Carrión y que usted también mencionó, y abro con un comentario que hizo el senador Iván Lame en el octavo debate, en el último debate. Dijo que esta región metropolitana era un instrumento creado por la pareja histórica Bogotá-Cundinamarca, hablando de la alcaldesa Claudia López y del gobernador Nicolás García. Y digamos que, como decía el profesor, pues bien que las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca esta vez veamos que tienen realmente un diálogo, que se han podido sentar a mirar muchas cosas. En el pasado, usted que ha sido concejal ya de este municipio, pues ha visto que para nosotros el tema con Bogotá ha sido difícil en cuanto a las relaciones. Ahora parece que hay como mayor empatía. Pero esto no puede ser solamente por la empatía que hay ahora entre Bogotá o entre la alcaldesa y el gobernador. Esto tiene que ser pensado obviamente para futuro, independientemente de los gobernantes que tengamos y cómo se construyen esas confianzas, porque nos han hablado mucho también del tema de las confianzas, que es que hay que tener confianza en el proyecto, que hay que tener confianza en los gobernantes y que tenemos que tener confianza en los que están tomando estas decisiones, en este caso los legisladores. Pero usted desde su posición, digamos, de concejal, de ciudadano y de actor político, ¿cómo ha sentido usted esa respuesta a las personas que han mostrado su posición contraria? En este caso usted, que ha venido manifestándolo en diferentes escenarios y que se ha tratado de deslegitimar mejor esas posiciones contrarias, diciendo que es que solamente obedecemos a un sector político que se opone y que ya ese es nuestro mayor argumento. ¿Cómo siente usted que se ha dado esa discusión? Yo estoy en un chat con el profesor Carrión y digamos que en ese chat ha habido discusiones bastante interesantes. También he planteado esta posición y lo planteé en el Ejecutivo del Partido Verde hace 2 semanas. La posibilidad de que da algunas instancias del sector verde a las personas que en algún momento no estamos a favor del proyecto son escasas. Se plantea que los que estamos, digamos, tenemos, ni siquiera es porque yo esté diciendo que esté bien o esté mal, sino que, digamos, tengo algunas preguntas absolutamente normales. ¿Vamos a perder la posibilidad de organizar el territorio, de ordenar el territorio como concejales? ¿Voy a perder la posibilidad de determinar el presupuesto? Yo creo que son parte de las competencias mías que yo tengo pues que responder a una ciudadanía que me eligió. Y digamos, han sido escasas. Esa posibilidad de el discernimiento, esa posibilidad de la controversia, esa posibilidad de la polémica que en algún momento se pudiera aceptar de este proyecto en los partidos políticos, debo decir, han sido escasas, bien escasas. Y digamos, acá lo voy a dar con argumentos técnicos y el profesor Carrión lo planteaba. Es desconocer y es ver el territorio simplemente como un punto geográfico. El territorio va más allá de eso. El territorio hoy, en las disputas, y en eso voy a meter un autor que me parece bastante interesante, que analiza muy bien el territorio, que es Milton Santos, plantea que el territorio es un terreno de disputas políticas, disputas económicas, disputas hegemónicas. Acá también estamos planteando un discurso donde es las élites políticas las que en algún momento determinan cómo viven los ciudadanos, sin que esos ciudadanos les corresponda determinar algo de su realidad propia. Digamos que acá se está imponiendo, y digamos, esa es la discusión que yo sí voy a dar, se está imponiendo. No estoy diciendo que el proyecto sea bueno o malo, pero sí se está imponiendo. Se está imponiendo a partir de una práctica, en este caso legal, jurídica, y se está determinando el desarrollo de la sociedad, de la comunidad. Estamos hablando de aproximadamente, Ionet y profesor Carrión, si lo tomamos entre el distrito y los municipios de la Sabana Occidente y Sabana Norte, fácilmente de 10 millones de habitantes. Estamos hablando casi del 20-25% de la población colombiana. Eso es lo que se determinó en el acto legislativo, no es cualquier cosa.
Y vuelvo al planteamiento, hoy los territorios son territorios en disputa, hay prácticas, hay dominaciones, hay procesos hegemónicos. Yo lo que planteo es que saquemos la discusión del Congreso de la República y la planteemos y la hagamos mucho más horizontal, mucho más democrática, que sean las comunidades las que determinen en algún momento. Las comunidades les preguntan, ¿quieren entrar o no a asociarse a un proyecto regional que en algún momento va a determinar esquemas de basura, planes de ordenamiento? Puede ser bueno, puede ser malo, ustedes decidan. Lo que no se le puede quitar es poder a la ciudadanía. Y yo veo que en este proyecto sí se le quita poder a la ciudadanía. ¿Cómo se le quita el poder a la ciudadanía? Las áreas metropolitanas establecían la consulta popular, en este caso no. Escasamente, si acaso, le llevarán esta consulta a los consejos. Yo pregunto, ¿los consejos son bastante democráticos? No sé, esa es mi pregunta. Las asambleas son bastante representativas cuando Sabana Norte y Sabana Occidente tienen casi el 30 o 40% de los diputados del departamento. No estoy diciendo que sean buenos ni que sean malos, pero digamos que eso no representa necesariamente la acción democrática de la ciudadanía empoderada. Bueno, tenemos, parece que problemas con la participación y con el derecho de las comunidades a participar. Y creo que es algo que también se está viendo ahora con esas iniciativas que hay de reformular las CAR. No sé si el profesor Carrión ha seguido un poco también el debate de la CAR, en el cual se plantea, y he leído algunos de los comentarios de las personas pues, que están más metidas de lleno en esta discusión, y es que se ha planteado también el de limitar la participación ciudadana aún más. Entonces es preocupante y creo que es el momento de hacer un llamado de atención a todas las personas organizadas, no organizadas, a título individual o colectivo, a que empecemos a meternos un poco más de lleno a la discusión y que no permitamos que estos espacios ciudadanos de participación, de toma de decisión, se nos vayan quitando poco a poco como ha venido ocurriendo. Y para hablar un poco del tema de la CAR, profesor Carrión, en el texto ya conciliado, bueno, y desde que salió de la Cámara, pues se habla de que la CAR seguirá funcionando, o sea, esto no toca para nada la CAR, sigue con sus mismas competencias. No entendería o cómo, digamos, funcionaría el tema de las competencias que tendría ese Consejo Regional y con las que hoy tiene la misma CAR. ¿No habría ahí tal vez como se dice, un choque de trenes o no tendrían funciones muy similares? ¿Usted cómo lo ha analizado? Y volvemos al terreno de las especulaciones, un poco pues porque fue a donde nos llevó esta manera de construir instituciones tan novedosa, ¿no? Primero discutir la forma y luego el fondo, es decir, no importan los medios, lo que importa es el fin, que es un poco lo que estamos viendo aquí ahora. Yo personalmente, vuelvo y digo, es solo una opinión porque todo esto se supone será desarrollado después de una ley orgánica, pero yo personalmente no creo que esta región metropolitana tenga mucho que hacer en temas ambientales, no porque no crea que se requiera. Es decir, y partimos de un hecho concreto en este tema. Muchos de los que estamos en este proceso y en esta discusión creemos en la necesidad de un arreglo metropolitano regional. Creemos en la necesidad de contar ese cuento de que es que estamos en contra del tema. No. Muchos aquí llevamos muchos años en estos temas discutiendo sobre la necesidad de que Bogotá y municipios cercanos definan un arreglo metropolitano, blando, duro, suave, el que sea, pero que sirva para tomar decisiones frente al desorden de la sabana. Y partimos de ese hecho, necesitamos un arreglo, pero yo creo, y vuelvo y repito, es una opinión, puede que esté equivocado, que este arreglo no va a tener mucho que ver con temas ambientales, sino más con proyectos de gran infraestructura. ¿Y por qué no creo que en el tema ambiental? Por 3 razones, yo creo. 1, en el tema de la CAR es claro que no se tocaron recursos, ni funciones, ni competencias, ni nada de la CAR, que es autoridad ambiental en la mayor parte de Cundinamarca. Si yo voy a tener municipios, voy a decir cualquier cosa, del noroccidente, pues ya me entraré con otra serie de autoridades ambientales, como Corpo Boyacá, o hacia el oriente, con Corpo Orinoquía, u otra serie como Corpo Guavio, que tocaría entrar. Y lo que se planteó aquí fue un blindaje frente a los recursos de la CAR. Ahí claramente hay un lobby espectacular
que eso sí hay que reconocérselo, de Azocars y otra serie de entidades que siempre han estado en contra de cualquier proceso de integración metropolitana. Eso lo digo aquí en cualquier lado. Azocars y los departamentos han estado siempre desde hace mucho rato en contra de los procesos de áreas metropolitanas. ¿Por qué? Porque las áreas metropolitanas esconden algo que ha sido problemático, y es que la creación de áreas metropolitanas por el artículo 66 de la ley 99 pudiese implicar la creación de una nueva autoridad ambiental para el suelo urbano. Y eso es un tema de rentas, de prediales que les van a esas corporaciones. Por eso en el artículo es clarito, dice, no vamos a tocar las rentas de los prediales ni las rentas de la CAR. Entonces uno dice, bueno, si esta región metropolitana va a hacer temas ambientales, ¿de cuál plata? ¿De qué recursos vamos a hablar? Porque para hacer todas esas acciones que decimos, o que en las exposiciones de motivos se muestran de manera desorganizada, que el tema de la descontaminación del río Bogotá, que el manejo del tema de toda la cuenca media, alta y baja del río Bogotá, que el tema de la gerencia, que solucionar el tema de la estructura ecológica, para todo eso se requieren recursos. Y aquí los recursos ambientales que están definidos por ley van para la CAR. Segundo, yo sí creo que entra a generar desorden y desarticulación, o habría que mirar en la ley orgánica cómo se establece con otras figuras regionales que tampoco se han querido reglamentar en los últimos años. Por ejemplo, la gerencia del río Bogotá, definido por la sentencia del río Bogotá del año 2013, que estableció la necesidad de contar también nuevamente con una ley para crear la gerencia del río Bogotá, la gerencia estratégica del río Bogotá. Esto va a entrar necesariamente a replantear cosas y a replantear temas, porque esta región metropolitana va a asumir esas funciones, va a estar por encima de una sentencia de la Corte, de una sentencia particular que ya tiene unas obligaciones particulares, recordando pues cómo es la manera también de actuar de la magistrada frente a estos temas. Y tercero, porque es que a mi juicio yo creo que los debates de fondo ha sido muy bonito, digamos, para argumentar la creación de esta región, el tema ambiental, pero realmente yo veo que los debates de fondo, por lo menos de los grandes proyectos que uno puede, repito, desde la especulación, porque toca ver realmente ese tema, tienen que ver con proyectos de infraestructura, de movilidad, de transporte, de abastecimiento, de recurso hídrico, de vivienda, que son los que uno siempre le escucha a los gremios económicos señalar que son las problemáticas. Es decir, que tenemos un déficit de vivienda de interés social y un déficit de vivienda en tales municipios, que hay la necesidad de mejorar la movilidad regional. Entonces, yo no soy muy optimista de que esta región metropolitana vaya a manejar temas ambientales, lo cual a mi juicio, pues es un error. Y sería un error fundamental, porque si hay dos temas centrales que cualquier arreglo metropolitano, a mi gusto, debería tener, son los temas ambientales, realmente hacer de la vocación de la sabana de Bogotá como territorio agropecuario y forestal fuerte, definido desde el artículo 61 de la ley 99, es decir, esa vocación ambiental de la sabana es algo que hay que defender. Y el otro, el tema de la equidad en el modelo de distribución espacial, que es un asunto que cualquier figura, región metropolitana, área metropolitana, debería definir. Esos dos asuntos son centrales. Si lo que creamos es una región metropolitana como una agencia de proyectos solamente, pues la agencia de proyectos está bien, pero si es solo eso, pues termina siendo simplemente una visión corporativista para ejecutar los proyectos y las agendas de proyectos que han generado tantos conflictos desde hace muchos años, como algunos de los que señaló el concejal Edwin hace un momento. Bueno, vamos a ir ya redondeando porque se nos está acabando el tiempo. Hay más de 62 comentarios. Nos queda muy difícil tal vez seleccionarlos, pero pues rápidamente para el concejal Edwin, Laura Gómez manifiesta que comparte su visión, que no se ha tenido la socialización necesaria ni oportuna en los entes territoriales, ni mucho menos con la comunidad. Y una de las preocupaciones que tenemos los habitantes de Cundinamarca es que la estructura administrativa de esta nueva región determine cómo será el ordenamiento, desconociendo las necesidades y prioridades locales. Hay muchos comentarios relacionados sobre el tema de la socialización. Preguntan que si era necesario socializar este proyecto de acto legislativo antes de su votación. Creo que ya se explicó. Y el tema de la participación. Santiago Pamplona dice, charla muy interesante, he escuchado de muchas quejas sobre la pertinencia que se le ha dado a la participación, muy delicado, se está poniendo en riesgo los derechos de los ciudadanos. Entonces, la mayoría de los comentarios están relacionados con el tema de la participación. Y ya para finalizar, ¿qué hacer? ¿Cuáles serían como esas apuestas que tenemos que dar de ahora en adelante? Ya
pues el acto legislativo fue aprobado, se hizo la modificación al artículo 325 de la Constitución. ¿Qué viene de ahora en adelante, concejal Sarmiento? Desde el territorio, desde los municipios, desde los consejos, ¿cuál sería como ese paso a seguir? Yo creo que la organización, se hace necesario generar un proceso organizativo explicándole a la comunidad en qué consistió este acto legislativo, cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a la ley orgánica, qué implicaciones tendría en lo cotidiano. Digamos que una de las discusiones que a veces no se da con la comunidad es cómo afecta una decisión política, una decisión pública, su diario vivir. Yo creo que hay que volver esta conversación un poco más cotidiana, salirnos de un poco, llevar la academia a los barrios, a las juntas de acción comunal, a la comunidad, a las bases, y yo también sí planteo saber elegir mejor a las personas que nos representan. Sin duda alguna, nos hizo falta una voz como la de Yesid García en el Senado, nos hizo falta una voz como la del profesor Carrión de pronto en el Consejo de Bogotá o de pronto en la Asamblea de Cundinamarca, nos hizo falta ver su voz y Bonet como alcaldesa de Mosquera, y yo sí creo que plantear una cosa, las discusiones se tienen que dar, pero tenemos que elegir mejor. Mire, las discusiones que a veces han dado. La Asamblea de Cundinamarca no sabía del tema, particularmente los 2 diputados a los cuales yo pregunté, que son diputados del Verde, desconocían el tema de los alcances. Entonces, digamos, ahí también cabe el mea culpa de parte de la organización política. Y sí, necesariamente sacar esta discusión a las masas. Gracias. Y muchas gracias, profesor Carrión. Edwin, pero gracias, no sea la última vez. Vale, gracias Edwin, a ti también por compartir panel, ya nos hemos conversado en varios otros espacios. Yo creo que hay 2 temas fuertes de lo que viene, por lo menos en 2 bloques y en unas reuniones que hemos venido teniendo con comunidades, con concejales, con actores del territorio. Hay un primer paso que es la defensa de la participación ciudadana, y esto hay que pelearlo, ¿no? La pelea de la consulta popular hay que darla en la revisión de constitucionalidad de este proceso, pero también en el ejercicio de la vinculación de los municipios hacia futuro. Esto no es solo una decisión de un alcalde, sino de una ciudadanía, y eso hay que pelearlo, ¿no? El tema no es solo que llegue al Consejo de Bogotá o Cundinamarca a que se vote, entre comillas, sino haya definidas unas reglas de juego claras. Eso hay que tenerlo claro. Y esas reglas de juego implican claramente que toca tener, mejor dicho, blanco, puro, definido, cómo es la estructura de gobernanza de esa figura, si se va a dar, y repito, defender las consultas populares y defender el proceso de participación. Ese es un primer bloque. El segundo bloque fuerte yo creo que es que hay que meternos en la LOT, una ley orgánica de ordenamiento territorial con nosotros. Es muy difícil, tengo que decirlo, es complicado porque esto es de iniciativa de gobierno, pero pues hay que, junto con el proceso de movilización política que señala el concejal Edwin, que es parte de todo lo que hay que generar. Si hay algo positivo en todo esto es que se ha llamado la atención de gentes, de personas, de colectivos, de asociaciones en todo el territorio frente a esta problemática y por lo menos tarde o temprano, pero ahí estamos y está la gente alerta y ya hay una masa crítica y hay gente interesada en entender, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y eso hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo en el buen sentido de generar un proceso de pedagogía y de movilización que sirva para incidir en esa ley orgánica de ordenamiento territorial para definir los temas que realmente interesan desde la base en un proceso de integración regional, que repito, no estamos en desacuerdo con los procesos de integración regional, lo que pasa es que, como decía un eslogan hace algunos días, integración regional e integración metropolitana sí, pero no así, no a las atropelladas, no a los trompazos, no al simplemente venga, me tomo la foto y digo esto es por confianza. ¿Y confianza en qué? Estamos hablando de actores políticos, estamos hablando de decisiones políticas, estamos hablando de territorios con contradicciones, con procesos, con intereses. No estamos hablando de un mapa en blanco. Aquí simplemente que vamos a definir una institucionalidad tipo una organización de desarrollo territorial tipo Autoridad del Valle del Río Tennessee, donde no hay pobladores, donde no hay intereses, para que nos solucione todo. No, aquí hay muchos intereses en juego y como lo decía el concejal Edwin, el territorio, según los conceptos de la geografía crítica, es un campo de las contradicciones y de los debates. El espacio social y geográfico es un conjunto contradictorio, indisociable, solidario, de relaciones entre dones naturales, socioeconómicos, ambientales, territoriales que hay que profundizar y que hay que mirar. Esto no es solo
decir no polaricemos. Es que no es un tema de no polarizar, es un tema de entender políticamente qué es lo que estamos construyendo y cómo eso va a favorecer o no ciertos intereses. Y ahí es donde está la lucha técnica, jurídica, política más importante que se viene, ¿no? La construcción de una región con nosotros. Ese es el mensaje que yo dejaría para el final. Una región con nosotros, no una región para ellos, ¿no? Como decía el post de un infortunado alcalde, una Bogotá mejor para todos, pero para todos ellos era. Queremos que no sea una región mejor para todos y no sea una región mejor para todos ellos, o para aquellos que sabemos que son los que terminan cooptando las instituciones. Tenemos que definir un arreglo metropolitano con consulta democrática, pero también con claridad de qué es lo que debe hacer. Y repito, a mí mi énfasis en el tema de la equidad y en el tema ambiental creo que es fundamental, creo que hay que insistir en eso. Bueno, la invitación ahora entonces es a que estemos muy pendientes de los debates, de la ley orgánica, de hacer incidencia, de participar, de, como lo decía el profesor Carrión, construir una región y una integración, pero con participación, y que se tengan en cuenta esas diferencias, porque las diferencias son enriquecedoras, no todos pensamos igual y aportamos desde diferentes ópticas. Entonces, muchísimas gracias, profesor Gustavo, por su participación, por su exposición, por aclararnos las dudas que tenemos frente al tema y por estar hoy acá en estas charlas de cuarentena del Partido del Trabajo de Colombia. Igualmente, concejal Edwin Sarmiento, agradecerle la lucha de los territorios, el compromiso y la participación en este espacio, y a las más de 120 personas que estuvieron conectadas durante esta hora y los comentarios que hicieron también muy oportunos al tema. Esperamos vernos en otra oportunidad y sobre todo vernos en los espacios de participación ciudadana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación. Feliz noche. Igual.